Buenos y bendecidos días tengan todos y cada uno de ustedes. Longview Community Church, una iglesia para conocer, crecer y ser, les da la bienvenida a todos y cada uno de los miembros de nuestra iglesia, así como a todas aquellas personas que tal vez por alguna recomendación de algún familiar o algún amigo es la primera vez que escuchan de nosotros. Sean ustedes bienvenidos. Así es que quiero compartirles rápidamente algunos versículos que encontramos en el Salmo 46 y dicen de la siguiente manera: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Por eso no temeremos, aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar, aunque rujan y se encrespen sus aguas y ante su furia retiemblen los montes. Quédense quietos, dice el Señor. Reconozcan que yo soy Dios. Yo seré exaltado entre las naciones y yo seré enaltecido en la tierra. Estos versículos que acabamos de leer, podemos identificarnos con ellos ampliamente debido a la situación que estamos viviendo. Hay cosas que van más allá de nuestro control. Hay cosas que no podemos dominar o tener una respuesta para ellas. Sin embargo, Dios dice: quédense quietos y declaren, reconozcan que yo soy Dios. Esto es reconocer que en medio de cualquier catástrofe, en medio de cualquier situación difícil, Dios sigue estando en control. Y aunque nosotros no podemos hacer nada más allá, Dios tiene el control y Él puede obrar en nuestras vidas. Quédense quietos y reconozcan que yo soy Dios. Es la recomendación que Dios nos da en este pasaje. Así es que yo quiero animarlos que en medio de esta situación difícil, que en medio de esta situación que va más allá de nuestro control, nosotros podamos permanecer firmes en nuestra fe, que nosotros podamos seguir adelante buscando de Dios, acercándonos día con día más a Él y confiando día con día más en Él. Así es que yo quiero animarles a que predispongan sus corazones, a que nos vaciemos, que pongamos todo a un lado, que pongamos todas nuestras cargas, todas nuestras preocupaciones a los pies de Cristo y quedemos en un ambiente de adoración, que podamos poner este tiempo única y exclusivamente para nuestro Dios y que podamos prepararnos para recibir su palabra. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias. Sabemos que somos tu iglesia, Señor, somos tu pueblo y estamos aquí, Señor, para escuchar tu voz, Padre. Nos vaciamos, Señor, ponemos toda preocupación en tus manos, ponemos toda nuestra vida, nuestra familia, todo cuanto somos, Señor, lo ponemos en tus manos, te lo confiamos a ti, Señor. Y te pedimos que tu palabra sea de bendición a nuestras vidas, Señor, que pueda causar un impacto en cada uno de nosotros y que pueda ser como un fruto dulce, Señor, como esa agua viva que tú nos has prometido, que venga hoy a través de tu palabra, Señor. Ponemos este servicio en tus manos, dándote a ti la gloria, la honra y la alabanza por siempre, Señor. Amén. Toda duda se va, a tu rostro mira y tu obra mira. Tu pacto de amor cumplido en perdón, tu gracia me das. Tú eres fiel Dios, en la tristeza, dolor y alegría. Fiel Dios, mi fortaleza y canción cada día. Fiel Dios. En cada estación permanecerás, tú siempre eres fiel. Misericordias nuevas me das cada amanecer. Tú eres fiel Dios, en la tristeza, dolor y alegría. Fiel Dios, mi fortaleza
fiel Dios, en la tristeza, dolor y alegría, fiel Dios, mi fortaleza y canción cada día, fiel Dios, en la tristeza, dolor y alegría, fiel Dios, mi fortaleza y canción cada día, fiel Dios. Buenos días. Primero que nada, queremos darle la bienvenida. Aunque no estamos juntos físicamente, pero estamos juntos en oración. Buenos días, un gusto saludarles. Espero se encuentren bien ustedes y toda su familia. Les voy a leer un pedacito de la palabra de Dios que está en 1 de Timoteo 2, del 1 al 5, y dice así: Así que recomiendo ante todo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos, especialmente por los gobernantes y por todas las autoridades, para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa y digna. Esto es bueno y agradable a Dios, nuestro Salvador, pues Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre. Amén. En este momento es el mejor momento en el que podemos traer todas nuestras cargas delante de la presencia de Dios. Es el momento preciso en el que tenemos que aprovechar para poder venir delante de los pies de nuestro Padre Eterno y poder desahogarnos con Él, poder suplicarle a Él, poder pedirle a Él paciencia, poder pedirle a Él que aumente nuestra fe. Pero sobre todo, o antes que todo esto, sería agradecerle. Entonces, tomémonos un tiempo para poder orar. Gracias, Señor, te damos en este momento, Padre Eterno. Gracias por tu fidelidad, gracias por tu amor hacia nosotros, Señor. Gracias porque tú permaneces firme delante de nosotros. Tú eres quien nos sostiene con tu diestra, Señor. Tú eres quien alimenta y sustenta nuestros hogares, Señor. Tú eres el que está en control de absolutamente todo lo que está sucediendo en este mundo, Señor. Confiamos en ti, creemos en ti, esperamos en ti, Padre Santo, porque sabemos que ni aún la hoja del árbol se mueve sin tu voluntad, que ni aún un cabello de nuestra cabeza se cae si no es tu voluntad, Padre Santo. Y sabemos que todo lo que está pasando en este mundo es porque tú así lo has permitido. Venimos delante de tu presencia para pedirte paz, para pedirte tranquilidad. Venimos a orar e interceder por cada necesidad de tu iglesia, Señor, por cada necesidad de cada persona, Señor, que en este momento está atendiendo a este servicio, que está buscando de ti, Señor, que está buscando una respuesta a sus preguntas, a sus dudas, a sus necesidades, Señor. Sabemos que tú eres bueno, sabemos que tú no tardas, Padre Santo, y sabemos que tú escuchas nuestras peticiones, Señor. Venimos delante de tu presencia intercediendo por cada persona que tenga necesidad de salud, Señor, que tenga problemas de salud, que tenga problemas físicos, Señor. Aquella persona que tenga problemas, Padre Santo, económicos, Señor. Problemas en su familia, Señor. Problemas en su hogar, en su matrimonio, con sus hijos, Padre Santo. Venimos delante de tu presencia, Señor, para poner esas cargas, Señor, a tus pies, Señor. Dice tu palabra: venid a mí los que estén cargados y cansados, y yo los haré descansar. En esta hora lo aprovechamos, Señor, para entregarte todas nuestras cargas, Señor, para desbordarnos, Señor, delante de tu presencia, Señor, y decirte: Padre, ya no podemos seguir adelante, Señor. Si no es de tu mano, Señor, si tú no vas delante de nosotros, ya no queremos seguir, Señor. Confiamos en ti, esperamos en ti, creemos en ti, Señor. Y toda esta oración, Señor,
Todas estas peticiones las hacemos en el nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Amén, Señor, y amén, mi Dios. Nadie como tú, vivo enamorado de ti, Jesús. No confiaré en mi propio entendimiento. Mi vida está en manos del Creador de los cielos. No confiaré en mi propio entendimiento. Mi vida está en manos del Creador de los cielos. A ti, Dios, te doy todo, confiando en que tú harás algo hermoso dentro de mí. A ti, Dios, te doy todo, confiando en que tú harás algo hermoso dentro de mí. Subiré al monte y alzaré mis manos. 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 Señor, confiamos en ti. Vamos a cantar, no hay nadie como tú. Y no hay nadie como tú. Vivo enamorado de ti, Jesús. No confiaré en mi propio entendimiento. Mi vida está en manos del Creador de los cielos. No confiaré en mi propio entendimiento. Mi vida está en manos del Creador de los cielos. A ti, Dios, te doy todo, confiando en que tú harás algo hermoso dentro de mí, Señor Jesús. A ti, Dios, te doy todo, confiando en que tú harás algo hermoso dentro de mí. Si lo crees, cántalo. Subiré al monte y alzaré mis manos. Subiré al monte y alzaré mis manos. Subiré al monte y alzaré mis manos. Subiré al monte. Solo en ti, y solo en ti confío. No hay nada que aferrarse. Solo en ti confío. No hay nada que aferrarse. Solo en ti confío. No hay nada que aferrarse. Solo en ti confío. No hay nada que aferrarse. Subiré al monte y alzaré
Lectura de esta mañana, Salmo 3. Escuchemos con atención la palabra del Señor. Muchos son, Señor, mis enemigos, muchos son los que se me oponen, y muchos los que de mí aseguran, Dios no los salvará. Pero tú, Señor, me rodeas cual escudo, tú eres mi gloria, tú mantienes en alto mi cabeza. Clamo al Señor a voz en cuello, y desde su monte santo Él me responde. Yo me acuesto, me duermo y vuelvo a despertar, porque el Señor me sostiene. No me asustan los numerosos escuadrones que me acosan por doquier. Levántate, Señor, ponme a salvo, Dios mío, rómpeles la quijada a mis enemigos, rómpeles los dientes a los malvados. Tuya es, Señor, la salvación. Envía tu bendición sobre tu pueblo. Palabra del Señor. Muchas gracias, hermana Sarita, por esta lectura de la palabra de Dios. Y vamos a entrar en el mensaje de esta mañana, el cual hemos titulado Orando nuestros temores. Orando nuestros temores. Sí, te invito a que tomes nota, que busques un papel, un lápiz para tomar nota esta mañana, que tengas tu Biblia cerca, ahí abierta en el Salmo 3, el cual leyó nuestra hermana Sarita. Y vamos a entrar en la palabra del día de hoy. Ahora, sabes que a mí me gustan mucho los salmos, el libro de los salmos. Me gusta mucho, ¿por qué? Porque nos enseña cómo lidiar con nuestras emociones. Es sabido que todos nosotros tenemos emociones. No importa si tú no crees en Dios o no importa si tú tienes 40, 50, 60 años creyendo en Dios o más. Todos nosotros somos seres humanos los cuales tenemos emociones. Y tener emociones no es nada malo. El problema no es tener estas emociones. El problema es cuando no sabemos manejar estas emociones y más bien las emociones nos manejan a nosotros, ¿sí? Por ejemplo, en el versículo 7 de lo que leyó Sarita, decía algo ahí, decía, pártele los dientes, quiébrale la quijada a mis enemigos, ¿sí? Y nosotros leemos esto y decimos, ¡ay! ¿Cómo el salmista que escribe eso está escribiendo y diciendo que le partan los dientes y le parta la quijada a sus enemigos? ¿Qué está pasando aquí? Bueno, obviamente no está diciendo que nosotros tenemos que ir y partirle los dientes o la quijada a alguien. No, ya sabemos que la Biblia no nos enseña a lidiar o manejar nuestras emociones de esa manera. Tampoco nos está enseñando de que nosotros tenemos que orar y decirle, Dios, pártele los dientes a aquel o a aquella. No, lo que nos está mostrando el libro de los Salmos es que nosotros, cristianos o no cristianos, todos tenemos sentimientos y emociones. Es decir, nos enojamos, nos entristecemos, pasamos por momentos de duda, pasamos por momentos de dolor, de temor. Y lo que tenemos que hacer es aprender a lo que la Biblia nos enseña de cómo manejar estas emociones y no dejar que las emociones nos manejen a nosotros, ¿sí? Así que hoy, el día de hoy, quiero hablar de una emoción o un sentimiento, o quiero hablar de algo que muchos de nosotros el día de hoy estamos sintiendo, y es el temor. El miedo, el temor y la ansiedad, ¿sí? Hoy estamos ante un tiempo donde con todo esto del coronavirus, el cual se sigue propagando, estamos en tiempos donde tenemos que estar muchos aislados y no podemos ver a nuestros seres queridos o no podemos vivir la vida normal como la vivíamos siempre. Algunos estamos con incertidumbre o con temor por falta de trabajo, tenemos miedo acerca de qué va a suceder con nuestra economía, con cómo vamos a pagar ciertas cosas. Es decir, todos nosotros, de alguna manera u otra, estamos siendo afectados por toda esta situación que estamos viviendo y muchos de nosotros estamos viviendo con temor, estamos viviendo con miedo, con ansiedad. Y yo no te estoy diciendo, y la Biblia no nos dice que no tenemos que tener miedo o ansiedad. La Biblia en ningún lado dice, tú no podrás tener miedo, porque vemos aquí que mismo el salmista tenía miedo. Y tú y yo pasamos por temor y miedo, y no te tienes que sentir mal por tener temor. Ahora lo que tenemos que aprender es cómo usamos este temor para que nos lleve
hacia una vida de bendición, para que nos haga actuar y vivir de una manera sabia. ¿Cómo podemos usar el temor y la ansiedad y el miedo que tenemos para aprender a confiar en Dios y no que este temor nos lleve a hundirnos, que el miedo nos lleve a bloquearnos, a paralizarnos de tal manera que no sabemos qué hacer, que nos lleve a depresión, que nos lleve a tomar decisiones equivocadas, ¿sí? Lo que tenemos que aprender es cómo manejar, según la Biblia, nuestro temor y nuestro miedo. ¿Por qué? Porque el miedo y el temor que podemos sentir hoy en día es verdadero. Déjame mostrarte cómo es verdadero. ¿Sabes que David tenía dos tipos de temores, dos tipos de miedos, y son los dos mismos miedos que a lo mejor hoy tú y yo podemos tener? Y si quieres anotarlo por ahí, David tenía dos tipos de temores. Uno era un temor externo, es decir, físico, externo, y también tenía un temor interno, es decir, un temor emocional, espiritual, un temor dentro, no de algo que se ve, sino de algo que él sentía, de cómo él se estaba sintiendo en ese momento. Y hoy tú y yo podemos estar pasando los mismos dos temores. Veamos, David primero pasó un temor físico. En el versículo 1 ahí dice: muchos, Señor, son mis enemigos, muchos son los que se me oponen. Si tú no conoces la historia, el Salmo 3 fue escrito cuando Absalón lo estaba persiguiendo a David y lo quería, literalmente, tenía un ejército que lo estaba buscando para matarlo. David tenía un ejército que lo estaba buscando para matarlo, es decir, tenía un temor físico, un temor externo de algo que estaba sucediendo. No era un temor ficticio, no era un temor producto de su imaginación, era un temor verdadero sobre una amenaza física que estaba y externa que estaba viviendo. Hoy en día, tú y yo estamos viviendo y podemos estar sintiendo un temor externo, ¿sí? Porque hay una amenaza, hay algo que está sucediendo, hay un virus que verdaderamente está acabando con vidas de personas, y eso nos lleva a tener un temor externo, ¿sí? Así que hoy a lo mejor tú tienes un temor externo y tenemos que aprender a manejar, a lidiar ese temor con sabiduría. Y también David tenía un temor interno, un temor que no se veía, era un temor de lo que él estaba sintiendo, un temor espiritual, un temor por dentro. En el versículo 2 dice: y muchos son los que dicen de mí, Dios no lo salvará. Muchos son los que dicen de mí, Dios no lo salvará. ¿Por qué este era un temor interno? Bueno, David era alguien que confiaba en Dios y dice: muchos están diciendo que Dios no me va a salvar. Es decir, le estaba entrando un temor existencial, un temor sobre lo que él creía, que a lo mejor no lo iba a salvar, que su creencia en Dios no servía para nada. Era un temor interno de: ¿qué tal si de verdad tú, Dios, no me salvas en este momento? ¿Qué tal si tú no provees, tú no cumples lo que tú me has prometido? Era un temor interno, y muchos de nosotros hoy estamos pasando por un temor interno también. ¿Qué significa eso? Tenemos temor acerca de nuestros trabajos, de lo que hay que pagar, tenemos temor de que si vamos a poder sobrevivir todo esto, si verdaderamente Dios proveerá como Él prometió, si verdaderamente Dios protegerá a mi familia. Es decir, hoy en día tú y yo estamos pasando por miedos y temores tantos externos, es decir, físicos, como internos, cosas que estamos sintiendo, temores sobre nuestra vida espiritual y lo que estamos pasando el día de hoy. Pero déjame decirte esto esta mañana, hermano y hermana: no permitas que el coronavirus, no permita que estos tiempos te llenen de miedo y ansiedad sin que aprendamos a orarlos. Acuérdate, el título del mensaje es Orando nuestros temores. No permitas que todo lo que estamos viviendo te llene de temor y ansiedad sin que aprendas a orar tus temores, sin que aprendas a llevárselo a los pies de Dios. Aprende a dejar tus cargas y tus temores a los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque, como decíamos el día martes en nuestro tiempo de oración, pareciera que todo se está desmoronando y cayendo, pero dice:
Dios sigue firme en su trono. Es decir, aunque todo parece que se desmorona, Dios está firme en su trono y Dios está presente en su templo, es decir, en nosotros, en cada uno de nosotros. ¿Qué significa? Que tú y yo, ante los temores externos e internos, aprendemos a llevarlos, a orarlos y aprendemos a dejarlo a los pies del trono de Dios, porque Él sigue firme y nada ni nadie lo puede tirar o desmoronar de su trono. ¿Cuántos dicen amén? El propósito que quiero que con el mensaje de hoy, como dice ahí David, aunque David tenía un ejército que lo estaba buscando para matarlo, David aprendió a orar sus temores y durmió, descansó. Que nosotros ante los temores de hoy en día aprendamos a orarlos para poder alcanzar el descanso. Amén. Bueno, vamos a ver, número 1. En primer lugar, el problema, si estás tomando nota, número 1, el problema del miedo y la ansiedad. ¿Cuál es el problema del temor? ¿Cuál es el problema del miedo? Es decir, ¿cuál es la táctica que utiliza el miedo para atacarte a ti? ¿Sí? El miedo, yo creo que hacen dos cosas en nosotros. El primero es esto: el miedo te hace acordar y te hace tener presente cuáles son tus adversarios. El miedo, el problema del miedo y la ansiedad es que te acuerda de tus adversarios. ¿Sí? Lo puedes anotar en tus notas. En el Salmo 3, versículo 1, David dijo: «Oh Jehová, cuántos se han multiplicado mis enemigos, mis adversarios». ¿Sí? A ver, yo no descubro nada, no estoy descubriendo nada nuevo cuando te digo esto, que una mente ocupada constantemente en la ansiedad, ¿sí? Cuanto más tu mente se enfoca y piensa en algo, más eso se multiplica y tú lo comienzas a ver en todos lados y en todas partes. Un ejemplo cortito de esto, por ejemplo, si tú que quieres comprar, imagínate que dices, bueno, me voy a comprar un auto nuevo y me quiero comprar un Toyota Corolla. Me quiero comprar el Toyota Corolla, ¿sí? Y tú dices, bueno, y empiezas a buscar, y por qué me gusta, y por qué esto y lo otro, y empiezas a leer, y estás todo el día pensando, y cuando tienes un momento te metes en el Offer Up a ver si tienen uno que estén vendiendo, ¿sí? ¿Y qué sucede? Cuanto más tú piensas, en este caso, en el Toyota Corolla, lo comienzas a ver en todas partes, ¿sí? Vas manejando en la calle y dices, uy, ahí está un Toyota Corolla, uy, ahí hay otro, uy, ahí va otro. Prendes la televisión y dices, uy, en la película, ahí va el Toyota Corolla, ahí va el otro. Van las noticias y se baja una persona en las noticias, uy, ahí va un Toyota Corolla. ¿Se entiende? Es decir, cuanto más tú te enfocas en algo, más comienzas a verlo y esto se multiplica en tu vida y comienza a ser constante en todo y está presente en todo lo que haces, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? El problema del temor, el miedo y la ansiedad es que hace que el problema se multiplique y esté presente en todo lo que haces, en todo lo que ves, en todo lo que hablas, en cada momento, en cada segundo del día. El problema, el miedo está presente en todo lo que haces. Ese es el problema del temor. Es que hace que tú te enfoques, ¿sí? Que estés todo el día pensando en ese miedo, de tal manera que forma parte y está presente en todo lo que haces. Déjame hacerte una pregunta esta mañana. ¿En qué estás ocupando tu mente en todos estos días? En todos estos días de cuarentena, en estos días difíciles, ¿en qué estás enfocando tu mente y tus pensamientos? Si tú pasas todo el tiempo mirando las noticias, todo el tiempo leyendo acerca del virus, todo el tiempo escuchando sobre la economía, va a llegar un momento que tú no vas a poder descansar porque tu temor va a hacer que el problema se multiplique y esté presente en todo lo que hagas. ¿Sí? El secreto del miedo y del temor es dominar tu pensamiento para que mantengas tu mente constantemente ocupada en ese miedo y en ese temor. Y muchos de nosotros, yo no digo que no hay que mirar las noticias, no digo que no hay que informarse, es importante informarse, es importante ver las noticias, pero si estoy todo el día atemorizado, todo el día
pensando en este miedo y en ese temor, en vez de aprender a orar, en vez de aprender a darle eso a Dios, como vamos a ver en unos minutos, ¿qué va a suceder? Mis miedos se van a multiplicar y no me dejarán descansar. ¿Sí? Es más, cuanto más se multiplican, más paranoico te vuelves. No digo que hay que ser descuidado, no. Pero al mismo tiempo no podemos estar todo el día dejando que nuestros problemas y temores acaparen toda nuestra atención, todo nuestro enfoque, porque ahí ese es el poder del temor sobre tu vida. ¿Sí? Y el segundo problema es que no solamente tú empiezas a escuchar y a llenarte de ese temor, sino que ahora tú empiezas a escuchar la mentira que ese temor dice. Tú empiezas a escuchar la mentira que el temor dice. A ver, ¿qué quiero decir con esto? Mira, David dijo así, ahí abajo lo vemos, Salmo 3:2. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Ok, ¿qué quiero decir? El temor es verdadero, pero generalmente lo que hace el temor es que trae consigo algo que no es verdadero. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? El temor es verdadero, tú puedes estar pasando un temor externo o interno, como dijimos, verdadero, pero cuando estás todo el tiempo y constantemente alimentándote de ese temor va a plantar en ti un pensamiento o una creencia la cual no es verdadera. ¿Se entiende? ¿Ok? ¿Cómo tú sabes que el temor ya se ha apoderado de ti? Porque te ha vendido, ha traído consigo ha traído un pensamiento, una mentira, la cual tú ahora te crees. Por ejemplo, déjame darte un ejemplo cortito. Imagínate que tú estás haciendo algo, ¿no? Estás cocinando y te equivocas y lo haces mal. Bueno, eso es verdadero. Ahora, si tú te equivocas y dices, soy un fracasado, todo lo hago mal, todo me sale mal, no sirvo para nada. Ahora, eso ya no es verdadero, eso no es una verdad, eso es una creencia falsa que vino a causa de algo verdadero, ¿se entiende? Veamos en el caso de David, para que entendamos, si no entendiste, tranquilo, aquí va. David en el versículo 1 que dijo, muchos son mis enemigos, ¿era verdad eso? Sí, eso es verdadero, muchos son sus enemigos y me quieren matar, eso era verdadero. Ahora, ese temor trajo consigo y trajo a la par un pensamiento el cual no era verdadero, que es el que dice en el segundo versículo. Muchos son los que dicen de mí, Dios no me salvará. Ok, ¿qué quiero decir con esto? Todo lo que está sucediendo hoy en día, el coronavirus, ¿es verdadero? Sí. Ahora, el temor y el miedo en tu vida lo que va a hacer va a traer de la mano con algo que es verdadero y causa temor una mentira. Es decir, por ejemplo, está el coronavirus y ahora tú te vas a quedar sin trabajo, te vas a quedar sin nada y no vas a poder pagar nada y te vas a quedar en la calle desamparado y Dios no va a proveer para tu vida y Dios te ha abandonado. Es decir, uno es verdadero, el otro no. Y el problema del miedo es que estamos constantemente enfocados en el miedo, en el temor, y ahora empezamos a escuchar las mentiras, empezamos a escuchar a ese temor, ¿sí? Así que lo que tú crees, ¿sí? Lo que tú crees muchas veces es basado en lo que tú escuchas. Así que ponte atención, ¿qué estás escuchando? Si lo único que estás escuchando son las noticias, son el miedo y el temor, tú vas a empezar a creer que tu vida está en peligro y que no hay salvación para ti, que Dios te ha abandonado y que Dios no te salvará. Por eso es importante, sí, infórmate, pero es importante cada día escuchar la palabra de Dios, escuchar las promesas de Dios. Dice la palabra de Dios que la fe es por el oír, ¿y el oír de qué? De la palabra de Dios. Así que deja de escuchar a tus miedos, deja de escuchar a tus dudas y comienza a escuchar la palabra de Dios, la cual te promete, yo estoy contigo, no te voy a dejar, no te voy a abandonar. Hoy tú tienes temor por algo que está sucediendo, pero aún en el temor yo estaré contigo, tengo planes para ti, no te dejaré, no te abandonaré. ¿Cuántos dicen amén? Así que esos son el problema. Ahora, ¿cómo podemos pelear? ¿Cómo podemos pelear contra el temor, la ansiedad? ¿Cómo podemos pelear contra este miedo? ¿Sí? ¿Cómo podemos pelear? Primero, acuérdate, lo primero,
usa tu protección. Usa tu protección. ¿Qué quiero decir con esto? La Biblia, en el Salmo 3, nos dice que tú y yo tenemos una protección, un escudo. Dice el Salmo 3:3, ya vimos el 1 al 2, versículo 3. Mas tú, Jehová, eres escudo, ¿cómo? Alrededor de mí. ¿Qué significa esto? Tú y yo, cuando pensamos en un escudo, muchas veces pensamos en el escudo que es solamente de frente. Ahora, si tú alguna vez viste una película antigua, por ejemplo, está la película de Troya o alguna película antigua, más que se acerca a los tiempos bíblicos, había unos escudos que no eran solamente para los ataques frontales, sino que eran unos escudos los cuales te protegían completamente. Y eso está hablando aquí. Dice que Jehová es nuestro escudo, el cual nos protege adelante, a nuestros costados y atrás. Ahora, yo siempre lo digo, ¿un escudo sirve de algo si está por ahí tirado? ¿Sirve de algo? ¿Protección sirve de algo si tú la tienes tirada por ahí? No. La única manera que esta protección, este escudo, sirve es si tú lo usas. Y por eso habla la palabra sobre el escudo de la fe. ¿Sí? Cuando habla de la armadura espiritual, habla de un escudo espiritual, el cual viene de la fe. Y dijimos que la fe viene por el oír de la palabra. ¿Qué quiero decir? Usa tu protección, usa tu escudo. Cuando vengan los miedos y los temores, tú usa el escudo de la fe. Y lee la palabra de Dios y entiende que Jesucristo está como escudo. Dios está como escudo protegiéndote adelante, ¿sí? Tu futuro, protegiéndote atrás, de que ningún ataque te venga y te pueda atacar. Él está protegiendo tu vida. ¿Cuántos dicen amén? La bendición, la cual al final siempre decimos que el Señor te bendiga y te guarde, que vaya contigo por delante, por tus costados, atrás. Eso es lo que yo creo. Sí, tengo temor, ok, cuando viene el temor, yo uso el escudo y digo, yo estoy protegido, tengo una protección la cual es mejor protección que cualquier otra, porque Jehová es escudo alrededor de mí. Amén. Segundo, ¿cómo puedo combatir el miedo y la ansiedad? ¿Estás tomando nota? Enfoca tu gloria, enfócate en tu gloria o enfoca tu gloria donde tiene que ir. Dice, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, y dice, tú eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. Cuando habla de gloria está hablando mi corona, mi premio, lo más preciado, ¿sí? Por ejemplo, cuando tú eras más joven, o a lo mejor si practicaste algún deporte grande, tú ganas una competencia, te dan un trofeo y tú lo pones y lo miras porque esa es mi gloria, ese es mi trofeo. Acá dice que acuérdate que tu mayor gloria es Jehová. Nuestro mayor trofeo, nuestra mayor gloria es Jehová. Tu corona no es tu premio, tu gloria, tu corona no es tu casa, no es tu auto, no son el dinero, no es las cosas que tú hayas podido juntar o ganar o hayas podido tener a lo largo del tiempo. Ni siquiera tu familia es tu mayor gloria. Cuando entendemos que Cristo es mi mayor gloria y entiendo que eso nadie me lo puede sacar, entonces cuando el temor venga, y el temor viene externo o interno, viene el temor, ¿yo qué hago? No creo sus mentiras. ¿Por qué? Porque tengo el escudo el cual me protege y me acuerdo que mi mayor gloria, mi mayor premio, primero ante todo es Jesucristo, y eso nada ni nadie me lo puede quitar. Amén. Así que Él es quien levanta nuestra cabeza. Y cuando yo entiendo que Él es mi mayor gloria, entonces puedo empezar a disfrutar y no tengo miedo, no tengo el temor o el temor de perder todo lo demás, o el temor de perder todo lo demás. No me va a asfixiar, no me va a tirar abajo, sino que porque estoy firme en que Jesucristo es mi gloria, el que levanta mi cabeza, yo puedo tener la fortaleza para enfrentar el temor externo e interno. ¿Cuántos dicen amén? Y en tercer lugar, ¿cómo combato el temor? Clamando a Jesús. Dice, con mi voz, dice voz en cuello, con mi voz clamé a Jehová y Él me respondió. Con mi voz clamé a Jehová.
¿Sabe lo que es clamar? ¿Sabe lo que es clamar? Clamar no es pedir. Clamar no es simplemente, ay, cómo quisiera. Clamar es una palabra que se usa para alguien que está desesperado, para alguien que entiende que no tiene otra solución, que no le queda ninguna otra, ha llegado a su último recurso, y entonces la persona clama, llora, patalea. Y esto es lo que hizo David. En su presencia, David aprendió a clamar. Por eso en otra versión dice, voz en cuello, aprende a clamar. Yo te quiero decir, ¿sabes cómo tú y yo podemos pelear contra el temor? El temor que nos viene es clamando a Jesucristo. Y si tienes que clamar porque hoy tú tienes temor, empieza a clamar. No dejes, como dije antes, no dejes que el temor te hunda en la depresión, en la ansiedad, en la preocupación, sino aprende a orar y a clamar con tu escudo, con tu cabeza levantada en Jehová. Aprende a clamar, a vertir tu corazón, diciéndole, Señor, tengo temor, pero tú eres mi escudo, tú eres mi gloria, tú levantas mi cabeza. ¿Cuántos dicen amén? Y termino con esto, el último punto. ¿Cuál es el fruto? ¿Cuál es el fruto de orar nuestros temores, como dijimos? A ver, si no oro mis temores, el temor me va a paralizar. Si no oro mis temores, el temor me va a llenar de dudas, de preocupación y me va a dejar en un agujero sin salida. Pero ¿qué sucede cuando aprendo a orar mi temor? Cuando aprendo a admitir mi temor, no escucho la mentira del temor, me armo del escudo que es Jehová, pongo mis ojos en Jehová, clamo a Él. ¿Qué sucede? Dice en el versículo 3:5, yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustenta. Mira, David tenía un ejército que lo estaba buscando para matarlo, y aún así, con temor, porque él aprendió a orar ese temor, él aprendió y se dio cuenta que pudo descansar en Jehová, en su protección, en su sustento. Tú y yo probablemente no tenemos un ejército tratándonos de matar. Eso no quita que no tenemos temor. Pero tenemos que aprender, tú y yo, aprendamos en esta mañana. Aprendamos que aún en el medio de la tempestad, cuando aprendemos a clamar y a orar nuestros temores, podemos descansar en el sustento de Jehová. Y yo puedo decir que Jehová es mi pastor y nada me faltará. Jehová Jireh, que significa Jehová proveerá. Y me levanto cada mañana y cuando el temor acecha mi vida, no le creo al temor, sino que me armo de su escudo y digo, Jehová proveerá, Jehová está conmigo, Dios me dará el descanso. Y por eso dice 1 de Pedro 5:7, depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de nosotros. ¿Y sabes cómo termina el Salmo 3 que leímos hoy? Diciendo, la salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Y lo que yo oro es que aprendamos a orar nuestros temores, particularmente en los tiempos de hoy. ¿Para qué? Para que aprendamos que la salvación es de Jehová, que en Él podemos estar seguros y que su bendición estará sobre cada uno de nosotros. Y yo oro para que la bendición de Dios, cuando aprendamos a orar nuestros temores, esté sobre mí, sobre ti, sobre nuestra iglesia, sobre nuestros hogares, sobre nuestra ciudad, sobre este mundo y sobre su pueblo. Amén y amén. Te voy a pedir que me acompañes a orar en esta mañana. Y si simplemente quieres agachar tu cabeza o si quieres seguir mirando, no hay problema. Pero en esta mañana vamos a pedirle a Dios que nos ayude a lidiar con cada uno de nuestros temores. Así que hoy
Oremos. Padre, primeramente queremos admitir que muchos de nosotros tenemos temor. No nos hacemos los fuertes, no nos hacemos lo que esto no nos afecta, porque la gran verdad es que hay un temor externo e interno, el cual es una amenaza constante para nosotros. Lo que sí no vamos a permitir, y te pedimos, Señor, que tú nos des la sabiduría y la fortaleza, para que no permitamos que este temor nos paralice, nos hunda, o este temor nos llene de mentiras las cuales lleguemos a creer, sino que más bien aprendamos a orar nuestros temores, que aprendamos a armarnos de tu escudo, el cual viene por medio de tu palabra, por medio de la oración, que aprendamos a poner nuestra mirada sobre ti y decir que tú eres nuestra mayor gloria, y que así, Señor, aprendamos, que podamos aprender a clamar cada día nuestros temores, que cuando encontremos que nuestro corazón está atemorizado, que cuando nos demos cuenta que estamos empezando a creer las mentiras que el temor y el miedo nos dicen, que en ese momento aprendamos a escuchar, a llenar nuestra mente y nuestro corazón de ti, y que podamos aprender a clamar cada uno de nuestros temores. Señor, yo te pido que desde el más pequeño al más grande, en este día nos des descanso, que tú nos llenes de tu descanso, Señor, que podamos aprender a confiar en ti, a depositar en ti cada una de nuestras cargas, y así, Señor, vivir lleno de tu bendición, sabiendo de que tú cuidas de nosotros y que tú nos haces descansar. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos y hermanas, amigos y amigas, muchas gracias por haber asistido a nuestro servicio por internet. Nos vemos en esta semana. Acuérdate de cada una de las actividades. Martes, 7 de la noche, oración. Miércoles, 7:30, tenemos estudio bíblico. Jueves tenemos oración en cada uno de los hogares, así que te invitamos a que tú ores con tu familia y nosotros te enviaremos un video, un mensaje destinado o más enfocado a los niños, y luego estamos aquí el día domingo, 11:30 de la mañana. Los dejo con la bendición, ahí la van a escuchar. Estos días me gusta estar escuchando la bendición cantada, así que más que darte la bendición, ahí los dejo con el video, escúchenlo en familia, si tienen que abrazar a su familia, y juntos escuchen la bendición de Dios, y nos encontramos aquí en los próximos días. Que el Señor los bendiga a todos. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, 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 amén. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee. Va contigo de mañana y de noche,
en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama.